nosotros nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Vamos a poner la palabra de Dios, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí donde estás? Y con tus propias palabras, pídele a Dios que hable a tu vida, que hable a tu corazón. Estuvimos cantando, Señor, lléname, lléname. Así como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Dile, Señor, yo tengo sed, Señor, de tu palabra. Necesito ese refrigerio, ese alimento, Señor, el día de hoy. Dios mío, Señor, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, con acción de gracias, para pedirte que hoy hables, Señor, a nuestras vidas, Señor, como nunca antes lo has hecho. Señor, tenemos dudas, inquietudes, Señor, tenemos ganas, Señor, de que hoy nos hables, Señor. Que hagas lo que tengas que hacer, Señor. Si tienes que exhortarnos, hazlo, Señor, redargúyenos, Señor, pero ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en tus caminos. Que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, que estemos atentos, que la guardemos en nuestros corazones, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a ponerla en práctica. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Hoy quiero que por favor abran su Biblia y vamos a estar compartiendo sobre Juan capítulo 9. Juan capítulo 9 nos habla de la historia de un hombre que cuenta la historia que era un hombre ciego de nacimiento. O sea, fue un ciego, ¿verdad?, que nació en esa condición. Antes de entrar en el capítulo 9, nosotros vemos que al Señor Jesús lo estaban persiguiendo. Los escribas, los fariseos, los hombres religiosos estaban persiguiendo a Jesús. ¿Para qué? Dice que para apedrearlo. Para apedrearlo. El Señor Jesús se tiene que esconder. Los pueden ver cuando vamos al capítulo 8, versículo, por ejemplo, 58. Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Esto es algo que me llama mucho la atención porque están persiguiendo a Jesús para apedrearlo. Él se esconde, pero dice que caminó en medio de ellos y se fue. No llegaron a visualizar, no llegaron a ver al Señor Jesús que se estaba, ¿verdad?, escondiendo y saliendo en medio de ellos. Pero así dice las Escrituras. Cuando pasa este momento, ¿verdad?, que podríamos decir un momento tenso, un momento que, bueno, el ambiente estaba complicado. ¿Por qué? Porque la gente quería apedrear al Señor Jesús. Vemos que después a continuación dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Si ustedes leen en la Biblia podemos ver que hay varios momentos que Jesús tiene un encuentro con ciegos. Si no me equivoco son 6 o 7 episodios que aparecen en la Biblia donde tiene diferentes encuentros con diferentes ciegos en diferentes lugares, ¿ok? Donde el Señor hace un milagro en cada uno de ellos. Te animo a que puedas estudiarlos y buscar estos ciegos, ¿no? Porque es un momento tremendo, algo extraordinario lo que hace en la vida de cada uno de ellos. Pero en esta ocasión dice que es un ciego de nacimiento. Versículo 2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjense que ellos están caminando, ven a este hombre que todo el tiempo lo dejaban allí en ese lugar, ¿verdad?, prácticamente mendigando, nació ciego. Ellos aprovechan la ocasión para hacerle una pregunta al maestro. Señor, ¿quién pecó? ¿Él? ¿Ya? Estaba una voz que estaba entrando, una voz audible. ¿Quién pecó, Señor? ¿Él, sus padres o él, para que naciera ciego? Bueno, como ustedes saben, ellos se están basando en textos que ellos conocen, donde incluso hay un texto que dice que el Señor visitará, ¿verdad?, a los padres, la maldad de la 3ª y 4ª generación de ellos, a los que me aborrecen. Entonces por eso dicen, ¿quién pecó? Los padres. ¿Pero por qué dice de nacimiento? Bueno, porque también hay un texto que nosotros vemos que incluso en el vientre de una madre habían 2 criaturas que se peleaban entre sí. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Verdad? Ya en medio del vientre de su madre había un conflicto dentro del vientre. Entonces ellos estaban pues con una curiosidad a ver quién había pecado para que este hombre naciese así. Ellos prácticamente le estaban dando un motivo
por la situación en la que estaba. Algo había pasado. Es como la actitud que tenía prácticamente ¿quién? Los amigos de Job, cuando se acercaron y le decían, algo ha pecado. Algo has hecho para que tu condición y lo que estás pasando, esté pasando todo esto. Algo has hecho, ¿verdad? Como que parece que los hechos es lo que lleva a esa condición. Pero el Señor Jesús le respondió diciendo, en el versículo 3, no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. O sea, para que sea evidente la obra de Dios en la vida de este hombre. Esa es la situación, esa es la condición por la cual este hombre nació ciego. Mientras yo leía esto, yo decía, bueno, Señor, a veces preguntamos mucho, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué pasé por esto? ¿Por qué viví esto? ¿Por qué? Y quizás la pregunta no es ¿por qué? Sino, Señor, ¿qué quieres hacer en medio de todo esto? Porque la vida de este hombre era porque en un momento puntual ya estaba establecido que la gloria, el milagro se derramaría sobre la vida de este hombre. Iba a ser evidente delante de todos los ojos que le conocían que la mano de Dios tocó la vida de esta persona. ¿Cuándo, Señor? El tiempo lo determina nuestro Señor. Lo que sí está claro que mi Dios no se adelanta ni se atrasa. El Señor llega en el tiempo exacto y perfecto. Por eso no debemos vivir afanados, no debemos vivir preocupados, sino confiar en los tiempos del Señor. ¿Por qué estás pasando eso? Bueno, porque muy pronto vas a ver la mano de Dios. Porque muy pronto el Señor se va a glorificar en medio de las circunstancias, en lo que estemos pasando. Así como el Señor lo hizo. Estos estaban buscando una respuesta, ¿verdad?, teológica, en medio de una crisis, en medio de una situación que necesitaba una actuación. Ellos querían debatir algo teológico. Señor, ¿quién pecó? Según esto, según aquello, y estaban buscando cómo hablar, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, mira, ¿sabes algo? Esto no requiere de responderte algo. Esto requiere de que la misericordia se acerque a Él. Y a veces perdemos tanto tiempo en rebatir y en decir tantas cosas con respecto a la palabra, pero qué poco estamos actuando en medio de la necesidad. Hay almas que se están perdiendo, hay seres queridos que necesitan ser predicados, pero nosotros lo que buscamos siempre es rebatir la palabra. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es mi postura? Esto dice aquello, esto dice lo otro. Pues yo digo que mira, la Biblia dice aquello, y perdemos mucho tiempo rebatiendo cosas bíblicas cuando hay mucha necesidad en este mundo. Y el Señor les está diciendo, mira, esto no es cuestión de quién pecó, esto es cuestión de que la misericordia se acerque en la vida de este hombre. Y su condición es para que todos vean que la mano de Dios va a tocar su vida. Y el Señor está buscando en estos tiempos eso, que seamos movidos a misericordia. Que la misericordia toque nuestras vidas y nos lleve a actuar, a acercarnos. Porque yo creo que ya mucho tiempo, durante muchos sermones hemos estado escuchando y yo creo que estamos viviendo tiempos donde tenemos que empezar a poner en práctica la palabra de Dios. De saber las oportunidades que Dios nos está dando. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio, para orar por la persona, para presentarle a Cristo, que es su única salvación, su única solución. La gente está buscando una solución para su vida y la está buscando y se está refugiando en lugares erróneos, con personas equivocadas. Y tú y yo tenemos la salida para esa persona. ¿Y quién? Nuestro Señor Jesús. No perdamos el tiempo hablando tanto. Comencemos a actuar, así como el Señor Jesús actuó en la vida de este hombre. Dijo que él no había nacido así, él nació así, ¿para qué? Para que se manifieste las obras de Dios sobre la vida de él. Versículo 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Fíjate que él usa la palabra trabajar. ¿Por qué? Porque mientras hacía la voluntad del Padre, ¿qué estaba haciendo? Trabajando. Trabajando en el propósito, trabajando en lo que el Señor había encomendado, Dios había encomendado en la vida de su Hijo. Y tú y yo tenemos un propósito también. Tú y yo, mientras estemos con vida aquí en la tierra, tenemos que trabajar. Y no estoy hablando de un trabajo secular. Estoy hablando de un trabajo donde el Señor nos ha encomendado, donde nos ha llamado. Y tú me dirás, bueno, Anderson, y es que yo no sé cuál es mi trabajo. Pues ¿sabes algo? Yo te animo y te exhorto a que le ores al Señor y te muestre cuál es el trabajo y tu función aquí en la tierra.
De que no pase el tiempo y siempre te estés preguntando, Señor, ¿y qué quieres que haga? Es que no sé qué es lo que debo hacer. Porque una persona que no conoce la voluntad de Dios es un barco a la deriva, que no sabe cuál es su rumbo. Y mientras estés pensando, ¿sabe qué está pasando? El tiempo. Y quizás cuando descubras el propósito de Dios en tu vida, ya tienes 70, 80. Y qué pena conocer al Señor con 20 años y darte cuenta de la voluntad del Señor a los 80 años. Aprovecha el tiempo, aprovecha el momento. No es casualidad que hoy estés aquí, no es casualidad que el Señor haya salido al encuentro. El Señor ha visto algo en ti, ha visto tu corazón y ha visto que puedes hacer un instrumento eficaz en sus manos. Eso es lo que tú y yo somos, un instrumento, simple y llanamente delante de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dímelo. No te menosprecies a ti mismo, no digas, es que soy un niño, es que estoy comenzando, es que mira la edad que tengo. El Señor le exhortó a un profeta y le dijo, no digas que soy un niño, yo te escogí desde el vientre de tu madre y pondré palabra en tus labios y hablarás por medio de mí. El Señor va a hacer la obra. Señor, no tengo fuerza, pues Él va a renovar tus fuerzas. Señor, no sé qué decir, el Espíritu te guiará y te va a decir qué palabras debes de decir. Pero no estemos sacando excusas, hermano. No es tiempo de excusas, es tiempo de actuar. Es tiempo de ponernos al servicio del Señor. Aquí estoy, Señor. Ahora sí te voy a decir algo. En el momento que le digas, Señor, heme aquí. En el momento que le digas, Señor, aquí estoy, dime qué quieres que haga, pues déjame decirte que empezarán a acontecer muchas cosas en tu vida. Y el Señor quizás va a comenzar a cerrar puertas. Y el Señor comenzará a que muchas personas se alejen de ti y que empiecen a suceder cosas a tu alrededor. ¿Por qué? Porque el Señor está tratando contigo. ¿Y sabe qué es lo importante en la vida? Agradar a Dios. No te esfuerces, no te desgastes por agradar a los hombres. Hay gente que se está cansando y se está desgastando por querer agradar a los hombres, por querer agradar en el trabajo, por querer agradar a ciertas personas. Agrada a Dios, que fue el que te llamó, el que te eligió y tiene un propósito en tu vida. El Señor sabía y decía, mientras es de día yo necesito trabajar, yo necesito hacer la voluntad de mi Padre. Él sabía aprovechar bien el tiempo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Si el Señor Jesús nos da ese ejemplo cuando nosotros leemos las Escrituras, vemos que era un hombre diligente, un hombre que aprovechaba el tiempo, un hombre que cuando veía las oportunidades derramaba misericordia, derramaba milagro y hacía muchas señales y prodigios en todo momento. Si Él dice que nosotros debemos imitarlo, tenemos que ser diligentes también. También nosotros tenemos que saber aprovechar las oportunidades. Y hay oportunidades que si tú no las aprovechas, otro las va a aprovechar. Hay oportunidades que si tú no las aprovechas, pasarán y después dirás, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me atreví a hablar? ¿Por qué no le prediqué? ¿Por qué no oré? ¿Por qué no le hablé de ti, Señor? Si yo sentí en mi corazón que fue la oportunidad. Y ¿sabes algo? Quizás no habrá otra, como me pasó a mí. Ya se los he contado una vez, que el Señor puso en mi corazón de predicarle a un joven en un barrio donde yo vivía. Era uno de los jóvenes más terribles en ese barrio. Y el Señor me lo puso delante de mí y me dijo, predícale, háblale. Yo le dije, Señor, le voy a hablar a este chico. No, me saludaba, yo lo saludaba, el típico saludo de barrio. Ese saludo que teníamos. Pero nunca nos cruzamos una palabra y el Señor me dijo, háblale. Venía solo caminando porque siempre iba acompañado. Y no le hablé. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que al día siguiente me entero que esa noche lo mataron. Ahí entendí que hay oportunidades que no se vuelven a repetir. Y cada vez que siento en mi corazón algo que el Señor pone, porque nosotros sabemos cuando el Espíritu nos habla. Y no me digas, no, yo no he sentido eso. No me digas eso, porque yo sé que en un momento puntual tú has sentido que el Espíritu te ha hablado, que el Espíritu te ha mostrado, que te ha dicho, habla, predica, dile, invítalo, háblale, pero no te quedes callado. Lo has sentido en tu corazón. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces o sentimos vergüenza, o sentimos miedo, o el qué dirán. Y hay que aprender que lo importante es agradar y obedecer a Dios. Obedecer la voz de Dios. Da igual lo que puedan decir otras personas. ¿Sabes? Cuando obedeces la voz de Dios, comienzas a experimentar milagros. Cuando oyes la voz de Dios, comienzas a experimentar respaldo de Dios y te das cuenta que no estás solo. Te das cuenta que Dios respalda al que llama. Y cuando Él pone un sentir, el sentir es el hacer, no simplemente un sentir y ya está. No, hermano, es obedecer también ese sentir del Señor.
Y el Señor nos da ejemplo de que Él aprovechaba siempre las oportunidades. Versículo 6. Dicho esto, actuó. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Pues fíjate tú cómo hace con este ciego. Dice que escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Ustedes se imaginan esa escena? La gente ahí observando todo lo que está pasando. Y el Señor dice que escupe y comienza a hacer lodo con saliva y barro. ¿Ustedes se están imaginando esto? Y unta los ojos de este ciego. Quizás esta persona, la gente que estaba ahí diría, qué falta de respeto. ¿Cómo puede tratar a esta persona así? ¿Cómo puede comportarse de esa manera? Pero ¿sabes qué pasa? Que nuestro Señor Jesús rompe protocolos. Él rompe esquemas. Que lo que la gente está acostumbrada, Él es el que rompe las costumbres. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y Él está mostrando a la gente que está ahí a su alrededor, aunque no lo entienda, que así como Dios creó al hombre del polvo, Él como hijo de Dios, como siendo el Dios mismo soberano entre el pueblo, fue capaz de restaurar a un hombre también del polvo, como fue hecho el hombre del polvo. Él está dando una enseñanza tremenda que quizá la gente no está llegando a ver, a darse cuenta de lo que el Señor Jesús está enseñando con esta sanidad. Después que unta los ojos del ciego, le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó. Ahora la pregunta es, Señor, pero ¿no podías haber hecho el milagro en el momento instantáneo? ¿No podías haber tocado sus ojos y decirle, recobra la vista, como muchas veces lo hiciste con otro ciego? ¿Por qué tuviste que decirle esto? Es más, el ciego podía haber dicho, soy ciego. Señor, soy ciego. ¿Cómo tú me envías a un lugar que ni siquiera está muy cerca? Hay una larga distancia al lugar que me estás enviando. Me va a costar ir ahí, porque aquí en el lugar donde yo estoy mendigando, incluso para venir aquí, que vengo siempre, me tienen que traer, porque soy ciego de nacimiento. ¿El Señor Jesús creen ustedes que no sabía la dificultad que tenía este ciego para ir al estanque de Siloé? Claro que lo sabía. ¿Sabes qué quería el Señor? Probar la fe de este hombre. Que este hombre se diera cuenta si verdaderamente creía en Jesús. ¿Es verdad que tú crees en mí? ¿Es verdad que tú crees que yo soy capaz de sanarte? Bueno, vete al estanque de Siloé y límpiate. Es una orden que te estoy dando. Y ¿sabes algo? La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. De nada sirve que presumas que tienes fe, que tengo fe, pero si no haces obra, esa fe es muerta. Y este hombre tuvo que manifestar su obra obedeciendo a lo que el Señor le estaba diciendo. Es más, si ustedes prestan atención, el Señor no le dijo, ve al estanque de Siloé y cobrarás la vista. No, el Señor lo único que dijo fue, ve al estanque a lavarte. Podría haber quedado ciego igualmente. Él no le está diciendo que va a cobrar la vista. Pero Él le ha puesto la fe en las palabras. Tú me has dicho que me voy a lavar y yo voy a cobrar la vista. Y esa es la fe que tú y yo tenemos que tener. La fe de que tenemos que obrar. No por vista, sino por fe. Creyéndole al Señor. Que a veces las cosas que son imposibles para los hombres, es posible para Dios. Cree, confía en el Señor, pero da el paso. Da el paso tú. El Señor ha dado promesas, claro que ha dado promesas. El Señor ha dado palabra a nuestras vidas, claro que ha dado palabra a nuestras vidas. Pero el Señor dice, ahora te toca a ti dar el paso. Ahora eres tú quien tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo. ¿Y cuántos hombres muchas veces les costó obedecer al Señor? A lo que estaba diciendo. ¿Te acuerdan el profeta que le dijo a este hombre que se sumergiera en el agua? ¿Cuántas veces? 7 veces. Y él dice, pero en estas aguas todas sucias. Si es que de donde vengo yo las aguas son más cristalinas, ¿y cómo tú me dices a mí que yo me sumerja en estas aguas? ¿Qué le dijo el profeta? Ya tú, yo te estoy diciendo la solución para tu vida. Y él se tuvo que tragar el orgullo, como muchas veces el Señor hace en nuestras vidas, nos tenemos que tragar el orgullo y dejar que el Señor obre. Y se sumergió. Y este hombre lleno de lepra dice que su piel se comenzó a limpiar. Eso es lo que el Señor busca, obediencia. Señor, pero es que ¿qué voy a hacer ahí? No hay nadie. Tú ve y siéntate, espera que alguien llegará y se sentará al lado tuyo.
Y esas son las cosas que hace el Señor, sobrenaturales, que a veces tú no entiendes, pero que el Señor ya lo tenía todo planeado. Y eso es lo que hace el Señor, como le dijo a Felipe. En un avivamiento tremendo, había un despertar en la Antioquía, que todo el mundo se estaba convirtiendo, el Espíritu estaba tocando a la persona. ¿Y qué le dijo a Felipe? Vete al desierto. Podría haber dicho, Señor, al desierto. Pero mira las almas que se están entregando aquí, Señor, hay necesidad aquí. Felipe, vete al desierto. ¿Por qué? Porque hay un alma que estoy tratando con él. Por un alma el Señor envió a Felipe al desierto. Él no se quejó, él no cuestionó, él obedeció y se encontró a ese hombre en el camino. Te das cuenta que hay cosas que a veces cuando no le vemos lógica, pero detrás de todo eso, ¿sabe quién está? El Señor obrando. El Señor está obrando en medio de todo eso. Le dice a sus discípulos, caminen y cuando vean un hombre con un cántaro de agua que esté sobre él, lo siguen y en lugar de la casa que él entre, ahí partiremos la Santa Cena o la cena. Y ustedes dicen, bueno, ¿y qué tiene de difícil esto? Bueno, déjame decirte que los únicos que llevaban un cántaro de agua eran las mujeres. Ellos podían haber dicho, Señor, pero es imposible. Un cántaro de agua, pero si solo las mujeres iban al pozo y buscaban agua, no vamos a encontrar un hombre. No cuestionaron, obedecieron. Fueron y encontraron un hombre que llevaba un cántaro de agua. Porque si fuera normal que los hombres llevaran un cántaro de agua, dime tú cómo iban a distinguir uno a otro, si iban a encontrar muchos. Ellos iban caminando diciendo, ¿tú crees que vamos a encontrar algunos? Si el maestro lo dijo, lo encontraremos. Y en sus ojos pasaron delante de ellos ese hombre con ese cántaro de agua. Y te puedo contar más historias donde el Señor solamente les estaba diciendo, sé obediente. Hermano, el Señor te está pidiendo que seamos obedientes. No entiendo, obedece a la palabra de Dios. Que en la obediencia, si es la voluntad de Dios, vamos a entender muchas cosas. Pero tenemos que ser obedientes. Este ciego fue, como le dijo el Señor, al estanque de Siloé. Fue y obedeció. Entonces, cuando se lavó, dice que regresó viendo. ¿Te imaginas esa escena? ¿Te imaginas la escena de lo que le costó a llegar al estanque? Quizás tropezaba, se llevaba a la gente por el medio. Le costó, tuvo muchas dificultades. Pero cuando llegó al estanque de Siloé, en el momento que empezó a meter sus manos y comenzó a limpiarse sus ojos, en ese momento que empezó a quitar el lodo de sus ojos, ¿qué comenzó a hacer? Comenzó a ver. ¿Sabes qué fue esa experiencia para él tan extraordinaria? Hermano, déjame decirte que nunca había visto un árbol. Nunca había visto los cielos. Nunca había visto ciertas cosas. Y comenzó a experimentar cosas que nunca antes había experimentado. ¿Y todo por qué? Por la obediencia. Y eso es lo que tú y yo llegamos a experimentar muchas cosas que muchas veces no entendemos, pero solamente la experimentamos cuando obedecemos al Señor. Y cuando esta persona comenzó a ver, yo decía y leía mientras estudiaba este texto, decía, Señor, me gustaría estar allí y poder ver la cara de este hombre al ver el milagro tan tremendo que hiciste en la vida de él. Versículo 8 dice, entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Fíjate, la gente lo conocía. Había mucha gente, claro, los vecinos sabían quién era él. ¿Y qué era lo que hacía? ¿Qué hacía? Mendigaba. Prácticamente este hombre se había ya asignado, como decir, mi vida, toda mi vida será para ser un mendigo. Me tengo que resignar a esto. ¿No es este el que mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, soy yo. Soy yo el que mendigaba. Soy yo el que pasaba siempre, todos los días en este lugar mendigando la miseria de los demás. Soy yo. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él, dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos. Y me dijo, ve al Siloé a lavarte. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. No lo sé. Yo sé que se llama Jesús. Yo sé que Él me tocó y en el momento que Él me tocó, yo le creí y obedecí a lo que me dijo. Pero no sé dónde está. No sé dónde está. ¿Tú te imaginas a esa persona caminando? Esa persona andando sin hablar, sin decir nada. Ya estaba hablando del milagro y de la soberanía de Dios. La gente al verlo decía, ¿no es este el que mendigaba? ¿No es este el ciego? Así como quizás muchas veces a la gente al verte a ti dice,
Pero no era el que estaba en la calle, este no era el alcohólico, este no era el drogadicto, este no era el que estaba atado y anclado en estos vicios, no era este. Sí soy yo, pero Cristo me salvó. Cristo me rescató. Cristo tocó mi vida y me sanó. Y a veces sin palabra estás hablando del amor de Dios a otros que te conocían. Él habla y cuenta su experiencia de ese encuentro que tuvo con el Señor. Entonces dice que lo llevaron ante los ¿quiénes? Los fariseos, los religiosos, los que señalaban, los que juzgaban, los que criticaban. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Y era día de qué? Encima día de reposo, Señor, la que ha liado. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¿Sabes por qué la Biblia dice y enfatiza cuando hizo lodo? Dice, era día de reposo cuando Jesús hizo lodo, porque ellos en sus tradiciones, porque una cosa es la ley y otra cosa es la tradición que ellos sobreponían en la ley que el Señor había establecido. Y ellos habían puesto tradiciones. ¿Qué era? Que no podían hacer ciertas cosas con las manos. Y entonces, ¿qué significa? Que hiciste un milagro. ¿Cómo? Con lodo. Ha quebrantado la ley. Fíjense ustedes que le dan más importancia a la tradición que al milagro que se presentó delante de este hombre. Qué triste tener un corazón así. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de ¿qué? Ya prácticamente señalan a Jesús porque no guarda el día de reposo. Pero perdona, que abrió los ojos a una persona que nació ciego. No, pero da igual, no guardó el día de reposo, no puede ser de Dios. ¿Le da más importancia a la tradición que al milagro? Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Fíjate que ya había división entre ellos. Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron ¿a quién? A sus padres del que había recibido la vista. No le creían. No le creían, pero es que habían vecinos, hay testigos que están diciendo que ustedes saben que lo conocían desde que nació. Y ellos están testificando que era ciego, pero no querían aceptar. Así como tampoco quisieron aceptar algo que todo el mundo lo vio con sus propios ojos. ¿Y qué fue? La resurrección de Lázaro. No querían aceptar eso. Pero ¿cómo es posible? ¿No sabéis vosotros que fue enterrado? Durante 4 días estuvo enterrado. Ellos no querían aceptar. Incluso, ¿sabes qué se propusieron en su corazón? Matarlo. ¿Para qué? Para que no sea testimonio de que Jesús hizo una obra de milagro sobre la vida de él. Eso es lo que hace la religión. La religión impide que los milagros del Señor se manifiesten. La religión ata, la religión señala, la religión juzga, la religión eso es lo que hace. Pero qué bueno que nosotros no somos religiosos. Somos cristianos porque seguimos a Cristo. Eso es lo que somos, cristianos. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo, imitamos al Señor. Estos hombres dicen que mandan a llamar a sus padres. Bueno, vamos a ver qué dicen los padres. ¿Es verdad que su hijo nació ciego? ¿Es verdad que cobró la vista? Sus padres, cuando lo empezaron a interrogar, ¿verdad? Le comenzaron a preguntar. Ellos sentían cierto temor. Y ya les voy a decir por qué los padres tenían cierto temor. Y les dice, sí, es verdad, nuestro hijo nació ciego. Eso es verdad. Ahora, ¿cómo cobró la vista? Pues no lo sé. Y dicen, pregúntenle a él, edad tiene para responderles cómo cobró la vista. Y después dice, esto decían porque tenían miedo a ser expulsados de la sinagoga, porque todos los judíos habían puesto una ley donde todos los que decían que Jesús fuese el Mesías serían expulsados de la sinagoga. ¿Qué significa eso? Que amenazaban a la gente. ¿Ah, sí? Tú dices que Jesús es el Mesías, en la sinagoga no entras más. No entras más en la sinagoga. Y así amenazaban a la gente. ¿Para qué? Para que no siguieran a Cristo. Es lo mismo que está usando el enemigo
durante toda la vida, en estos tiempos. Que si eres cristiano, puedes llegar a perder el trabajo. Si eres cristiano, tus amigos te dejan de hablar. Si eres cristiano, comienzan a darte la espalda. Si eres cristiano, y eso va a pasar. Y cada vez va a aumentar más. No te avergüences de ser cristiano, porque yo no me avergüenzo de ser un hijo de Dios. Es lo más grande y maravilloso que he experimentado en mi vida. Y nunca me voy a arrepentir de ese paso. No te avergüences jamás de ser cristiano. Es que Anderson, si yo digo que soy cristiano, me van a rechazar. Da igual si te rechazan. Al Señor Jesús lo rechazaron. Y muchos hermanos nuestros también fueron perseguidos y rechazados por causa del Evangelio. No temas. No sientas vergüenza y no sientas miedo de decir que eres un hijo de Dios. Ellos sintieron miedo y le decían, pregúntele a él, edad tiene. Versículo 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. En pocas palabras, no le dé la gloria a Jesús. Da la gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Fíjate tú la expresión que usa. Nosotros sabemos que es pecador. ¿Perdón? ¿Que ustedes saben que él es pecador? ¿Sabes? El Señor Jesús, ¿sabes cómo les llama a ellos? Aparte de una palabra que se repite mucho en Mateo 23, que les llama hipócritas. Es una de las palabras que más se repiten en Mateo 23. Otras cosas que el Señor también dice en Mateo, me llamó mucho la atención y lo apunté en Mateo 23. Dice, ay de vosotros, guías ciegos. Y después dice, insensatos, ciegos, necios y ciegos, guías ciegos, fariseos ciegos. Me llama la atención que una de las palabras que más repite en ese momento es la palabra ciegos. Pretenden y presumen de conocimiento, pero realmente sois ciegos. No entienden ni saben nada de mi Padre, porque si conocieran al Padre, saben quién es el Hijo. Pero no saben nada, son ciegos. Incluso el Señor llega a decir, ciegos, guías de ciegos, ¿no caerán ambos en el mismo hoyo? ¿Y cuántas personas son ciegos espiritualmente? Que están buscando un guía en su vida, que están buscando una referencia en sus vidas y van al hechicero de turno o van a la persona que le está diciendo, esto es buenísimo para tu vida, practica aquello, practica lo otro. Y son ciegos que están siendo guiados por ciegos. Déjame decirte que el final es que van a caer ambos en el mismo hoyo. Pero yo doy gracias al Señor que yo una vez estaba ciego, pero el Señor quitó las escamas de mis ojos. Y ahora puedo decir, ahora veo. Porque he conocido la verdad y la verdad me ha hecho libre. Libre de ataduras, libre de mentiras, libre de cosas que no podía ver en mi ceguera espiritual, en mi ceguera pecaminosa. No me dejaba ver mucho más allá de las cosas. Y el Señor les exhorta y le dice, ciegos, guías de ciegos. ¿Por qué? Porque ustedes dicen que Jesús es un hombre pecador. No se enteran y no saben nada. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Ahora quiero que presten atención la respuesta de este hombre a los religiosos, a los fariseos de aquel momento. Entonces le respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eso es lo que yo sí sé, que yo me sentaba en la puerta del templo y ustedes religiosos pasaban todo el tiempo y me veían mendigando. Pero aquel hombre al que ustedes llaman pecador, me tocó. Y yo antes era ciego y ahora veo. Eso es lo que yo sí sé. En pocas palabras diciendo, hay una referencia que habla de él. Porque en vosotros no hay referencia ninguna. El Señor Jesús sí decía mucha referencia de ellos. ¿Y sabes cuál era la que decía? Vosotros que ponéis carga pesada sobre los demás, que ni aún ustedes son capaces de llevar, sepulcros blanqueados por fuera, pero estáis muertos por dentro. Me adoran y me alaban de boca para afuera, pero por dentro estáis lejos de mí, hipócritas. Esas eran las expresiones de Jesús sobre ellos. Y la gente dice, ay no, yo no veo a Jesús hablando muy duro. Señor Jesús es amor. Sí, claro, es amor. Pero también exhortaba y le decía a los discípulos, ¿hasta cuándo es de soportar los hombres incrédulos, de poca fe? Una de las cosas que el Señor no podía soportar, ¿sabes qué era? La incredulidad.
El Señor no quería incrédulos a su alrededor. Incluso cuando iba a hacer milagros y había gente incrédula, no permitía que experimentaran y vieran los milagros. Salgan todos de la casa. Solamente quedaréis vosotros y ustedes y van a ver la mano de Dios. Porque todo incrédulo nunca va a experimentar milagros. Nunca va a ver la mano de Dios. Solamente el que tiene fe. ¿Tú le crees al Señor? ¿Tienes fe? Entonces tú vas a ver la mano de Dios poderosa en tu vida. Este hombre estaba sorprendido y le decía, yo no sé lo que ustedes me están diciendo, si es pecador o no. Una cosa sí sé, que habiendo siendo yo ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿pero qué te hizo? Le volvieron a preguntar otra vez, ¿cómo te abrió los ojos? Oye, mira que son pesados estos fariseos, ¿eh? Me preguntaste a mí, mandaste a llamar a mis padres, les preguntaste a mis padres, otra vez me vuelves a preguntar lo mismo, chico. Ay, pero mira lo que le dice. Esto es tremendo. Él respondiendo, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¡Oh! Pero Dios, ¿qué dice? ¿Qué? Hombre, parece que quieren ser sus discípulos porque con tantas preguntas es muy fácil, búsquenlo y sean parte de sus discípulos. Este hombre encaró a los fariseos. No le tuvo ningún temor ni miedo. Dice que le injuriaron. O sea, fueron agresivos contra él y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. No le conocemos, no sabemos nada de él. Ay, aquí él le vuelve a responder de una manera extraordinaria. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso. Esto es extraordinario. Que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Es que eso es lo extraordinario. Que ustedes siendo religiosos que tendrían que tener discernimiento no son capaces de discernir lo que está pasando. Se estáis volviendo locos con su sabiduría. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el Señor, que el Evangelio es locura para el hombre natural. Qué bueno. Porque a mí cuando me dice Anderson, tú estás loco. Y yo le digo, estoy loco por Cristo. Y es una locura extraordinaria. ¿Tú estás loco, hermano? Muchos dicen, ¿no estarás loco tú? Pero ¿sabes algo? La Biblia dice que para el hombre natural las cosas espirituales son locura. No logran discernir muchas cosas. Incluso el hombre más sabio no le entra en la cabeza que tú vengas hoy aquí a escuchar un sermón. No le entra en la cabeza que tú leas la Biblia. No le entra en la cabeza que tú ores. No le entra en la cabeza que tú bendigas al que te maldice. No le entra en la cabeza que tú ames a tu prójimo. No le entra en la cabeza muchas cosas. Porque esa es la sabiduría que viene de Dios. Eso solamente viene del Señor. Y Él le dice, eso es lo maravilloso. Eso es lo extraordinario. Que ustedes no sepan estas cosas. Pero Él me abrió los ojos. Y sabemos, fíjate la respuesta tremenda. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y ustedes saben que eso está escrito. Dios no oye a los pecadores. Hay mucho texto que habla con respecto a esta palabra que él dijo. Se encuentra, por ejemplo, en Salmo capítulo 66, 18, 34, 15, 18, 41. Habla con respecto que Dios no oye a los pecadores. Y él se los cita a ellos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese su voluntad hace y oye. ¿A quién? Al que es temeroso, al que hace su voluntad. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. No se ha escuchado, no vas a ver en la Biblia un acontecimiento como ese en ese momento. Que alguien haya nacido ciego y recobre la vista, no ha pasado. Y él está encarando a los fariseos y le dice, miren, ¿saben algo? Ustedes están llamando a un hombre pecador, pero que yo sepa, en la Biblia dice que a un pecador Dios no lo oye. Pero también dice la Biblia que una persona temerosa de Dios, el Señor oye su oración. Y que yo sepa, este hombre hizo un milagro en mi vida. Yo era ciego de nacimiento y no hay nada en la Biblia que haya dicho que alguien que haya nacido ciego haya cobrado la vista, sino hasta ahora, hasta en este momento. Y este hombre que ustedes señalan, a mí me abrió los ojos. ¿Ustedes se imaginan la cara de estos fariseos en ese momento con lo que le estaba diciendo delante de todos los que estaban allí?
¿Se imaginan la cara de estos hombres religiosos al verse confrontado con este hombre que mendigaba durante tanto tiempo y de repente ahora es uno de los que confronta y avergüenza a los religiosos de ese momento? ¿Sabes qué es lo maravilloso del Evangelio? ¿Sabes qué es lo hermoso del Señor Jesús? Que lo más vil y menospreciado de este mundo escogió el Señor. Eso es lo hermoso. ¿Para qué, Señor? Para avergonzar los sabios de este mundo. Y llegará un momento que simplemente tu vida, tu testimonio, hablará de Cristo. Y por mucho que te quieran señalar, juzgar, criticar o quieran hacer algo contra ti, no van a prevalecer. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en ti que el que viene contra ti. No sientas temor, no sientas miedo de lo que te pueda decir el hombre. Pueden decir lo que sea, ¿sabe? No, es que te voy a hacer esto, te voy a echar las ramas, te voy a tirar una flor, te voy a... Haz lo que tú quieras, que me da exactamente igual. Yo sé en quién he creído, yo sé quién está conmigo. No sientas temor de lo que pueda decir el hombre. Ay, Anderson, ten cuidado, si se rompe un espejo, no sabe la que te cae. Si pasas por debajo de una escalera, ay, Dios mío, si derramas sal. Ay, es que si ves un gato negro. Hermano, eso es para el ciego. Yo, que era ciego antes, creía en esas cosas. Pero Cristo me abrió los ojos. Y ahora puedo hacer muchas cosas en el nombre del Señor Jesús. Y nada de esas cosas me van a tocar, porque el Señor nos guardará de todas las cosas. Después dice, si esto no viniere de Dios, no podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado. Que empiezan a ofender. Es que eso es lo que pasa, que cuando tú confrontas, cuando tú hablas, cuando tú verdaderamente confrontas a la gente hay dos formas de actuar. ¿Cuáles son? Una, o se quebrantan y escuchan el mensaje, o dos, te insultan, se ríen y te critican. Y esto es lo que actuó entre ellos. ¿Qué comenzaron a hacer? Dice, tú naciste del todo en pecado. Y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. ¿De dónde? De la sinagoga. No lo aceptaron que entraran en la sinagoga. 3 cosas que hicieron con este pobre hombre simplemente por dejarse tratar y tocar por el Señor Jesús. Simplemente por eso. 1, le injuriaron. En pocas palabras, lo maltrataron. 2, tú naciste en pecado. Lo insultaron. Porque no fue real, no es así como tú lo estás diciendo. 3, lo expulsaron, en pocas palabras, lo rechazaron. Y yo te digo a ti que estas 3 palabras quizás ya tú las has experimentado. Quizás un momento porque tú seas cristiano te han tratado mal. Quizás por un momento porque tú eres cristiano te han insultado o te han incluso rechazado. Simple y llanamente por seguir a Cristo. Pero déjame decirte que eso lo vas a seguir viviendo. Porque mientras estemos aquí en este mundo, el Señor lo dijo, que vamos a vivir muchas aflicciones y estas son partes de esas aflicciones. Pero bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, dijo el Señor Jesús. Siéntete bienaventurado, no te sientas triste, sino al contrario, porque tú sabes la obra maravillosa que el Señor ha hecho en tu vida. Ahora entramos en un versículo increíble. Versículo 35. Oyó Jesús. El Señor no se le escapa nada. No hay nada que se le escape al Señor. El Señor tiene el control, el Señor tiene todo controlado. Oyó Jesús que le habían expulsado, o sea que lo habían rechazado. El Señor sabía la condición que estaba pasando esta persona. Dice que cuando en el momento oye que ha sido expulsado y hallándole, le dijo, escucha la pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Este ciego no sabe quién está delante de él. Él no sabe que el hombre que le cambió y le transformó su vida, lo tiene ahora en ese momento delante de él. Él estaría buscando y viendo a todos lados y de repente escucha una voz y le dice, escúchame, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Lo estoy buscando. ¿Quién es? Porque toda mi vida he pasado desapercibido delante de la gente. Nunca alguien había puesto su mirada en mí. Toda mi vida he sido un mendigo. Nací siendo un mendigo. No me tocó de otra. No fue una elección. Este ciego no eligió ser ciego. Pero hay gente espiritualmente que sí eligen ser ciegos. Por mucho que le hables, por mucho que le predique, ellos eligieron ser ciego. Él no lo eligió.
¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y le dijo Jesús, pues le has visto. Ahora que ves, lo has visto. Y el que habla contigo, Él es. ¿Te imaginas esa escena? Que Él está buscando a aquella persona que transformó su vida, que cambió su vida, lo está buscando. Confronta a los fariseos, ya le da exactamente igual, me vas a expulsar, me da exactamente igual si me expulsa, si me metes en la cárcel, lo que sea, lo que yo sé, que yo era ciego y ahora veo. Eso es lo que ahora me importa. ¿Y dónde está? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está aquel hombre que cambió mi vida? ¿Dónde está aquel hombre que transformó mi vida? ¿Dónde? Y el Señor llega a su encuentro y dice, el que está allí delante de ti, Él es. Y él dijo, sí, Señor, yo creo. ¿Y qué hizo? Le adoró. Y eso es lo que hace el Señor. Mientras otros te expulsan para que no adores, el Señor te llama para que le adores. Y por eso el Señor dice, yo estoy buscando adoradores. Adoradores que me adoren en espíritu y me adoren en verdad. ¿Por qué? Porque saben que han tenido un encuentro conmigo. Porque ellos reconocen lo que yo he hecho en sus vidas y me van a adorar con todo su corazón y con todo su ser. Tales adoradores yo estoy buscando, que no finjan, que no haya mentira, que no lo hagan en la carne, sino que lo hagan con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón, con todo su ser, como este ciego lo hizo. A él le dio igual la gente que estaba allí, se postró delante de todos, él le adoró al Señor. Él le adoró. Y le dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean ¿qué? Cegados. Y yo leo esto y digo, Señor, yo por mucho tiempo fui ciego. Por mucho tiempo fui ciego. Yo no me convertí cuando niño. Yo me convertí ya cuando tenía 22 años. Y quizás muchos dicen, si era jovencito. Pues déjame decirte que me hubiese gustado conocer a Cristo más joven. Pero el tiempo fue así. Y creo que el tiempo de Dios es perfecto. Pero cuando conocí al Señor, yo me di cuenta de muchas cosas. El Señor quitó las escamas. ¿Sabe cuáles eran esas escamas? La ignorancia. Esa ignorancia que dice el Señor, mi pueblo padece por falta de conocimiento, por falta de la luz. Mi pueblo padece. Cuando yo me acerqué al Señor, el Señor entró a mi corazón, hizo una transformación en mi vida y ahora mi vida cambió. Yo cuando joven había cosas que no quería hacer. Una de ellas, no me quería casar. No me quería casar. Y mira que yo estoy con mi esposa desde los 15 años. Desde muy pequeños. Yo me convierto y lo primero que el Señor pone en mi corazón es, cásate. Ahora algo que yo aborrecía, ahora lo anhelo. ¿Por qué? Porque cuando uno es ciego no ve las bendiciones, no ve lo que respalda a Dios. Y cuando yo entiendo que en el matrimonio el Señor respalda, el Señor obra y Él bendice, entonces yo tomo decisiones porque veo que ahora hay prioridades que tengo que poner en orden en mi vida. Y me quiero casar y después tengo ilusiones de tener hijos y quiero servir al Señor y quiero buscar el reino de Dios y su justicia ante cualquier cosa y comienzo a establecer y a poner en orden mi vida, cosas que antes no le daba importancia. ¿Por qué? Porque era ciego y no veía. Pero el Señor salió a mi encuentro. La misericordia del Señor me alcanzó como un día te alcanzó a ti y te hizo entender cuál era el propósito. Te hizo entender cuál es tu prioridad como hijo de Dios. Y qué bueno que el Señor salió al encuentro. Porque quizás las voces, las palabras de otras personas querían marcar mi vida. En esa ceguera espiritual que yo tenía, la gente me estaba marcando. ¿Con qué? Con palabras. Este es un delincuente. Este es un ladrón. No le doy muchos años de vida. Si mira lo que hace, no hace otra cosa sino estar en la calle. Tú vas a terminar en las drogas. Y las voces querían marcarme. Pero ¿sabes algo? El que tiene la última palabra es el Señor.
No le prestes tanta atención a lo que dice el hombre de ti. Escucha la voz de Dios, que Él te ha llamado. Él te ha sellado con su Espíritu Santo y dice que el Espíritu nos guía a todo camino, a toda verdad. Él nos redarguye, Él nos pone palabra, Él nos muestra, Él nos revela, porque la misma presencia del Señor está en nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Y no hay nada más maravilloso de haber experimentado esa revelación de que el Señor quitó esa venda de nuestros ojos y ahora vemos con claridad las cosas. Y ahora vemos muchas cosas que nosotros decíamos, pero si yo me pasaba tiempo en esa plaza. Y ahora cuando echo la mirada a la plaza veo que esas personas están perdiendo el tiempo en ese lugar. Y ahora nos damos cuenta que el Señor nos está llamando con un propósito. Y ahora nuestra vida cobra sentido. Y ahora tenemos una meta y un destino. Ahora el barco no va a la deriva. Ahora el barco va impulsado. ¿Por qué? Porque el timón de ese barco lo tiene el Señor. Y Él lo está dirigiendo. Y Él lo está guiando. Y yo te animo a que tú le creas al Señor. Que confíes en el Señor. Que ya no sigas dándole la espalda más al Señor. Que verdaderamente confíes y veas con los ojos del Señor y le digas: Señor, yo quiero ver con tus ojos. Yo quiero ver con tus ojos espiritual, Señor. Espiritualmente quiero ver tu voluntad en mi vida. Espiritualmente quiero experimentar, Señor, lo que tú tienes preparado para mi vida. Porque cuando tú ves lo que el Señor quiere para ti, no hay temor, no hay miedo. Porque te has dado cuenta porque te llamó el Señor. Cuando tú sabes quién está contigo, cuando tú sabes para dónde vas, no hay miedo, no hay temor que valga. Porque estás lleno del Espíritu Santo. Y cuando hay llenura, nadie te puede detener. Nadie puede cerrar puerta. Porque la puerta que el Señor abre, el hombre no la puede cerrar. ¿Cuánto lo creen? Quiero que inclines tu rostro ahí donde estás. Quiero que le des gracias al Señor, porque yo sé que así como el Señor abrió mis ojos, también abrió los tuyos. Y ahora comenzaste a experimentar y a ver cosas diferentes. Las cosas que dice el Señor que ojos no vio, ni oído yo, ni ha llegado a corazón de hombre, son las que están preparadas para los que me aman, para los que me buscan. Y no hay nada más maravilloso que ese encuentro que hemos tenido con el Señor. Es una experiencia preciosa. Como ese ciego que no le importaba lo que podían decir la gente de él. El ciego decía: si es pecador o no es pecador, yo no lo sé. Yo no sé si es pecador o no. Lo que yo sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Y eso es lo que nosotros, tú y yo, tenemos que transmitirle al mundo. ¿Sabes algo? Yo lo que sé es que yo era ciego. Yo era ciego, era torpe, tropezaba, me equivocaba, vivía continuamente en pecado, amargado, atribulado, atado. Pero el Señor me abrió los ojos y me liberó, me restauró, me sanó. Y ahora veo, ahora veo. Eso es lo que yo sí sé. Que Él me tocó y que Él salió al encuentro. Y que se ha presentado delante de nosotros y te está diciendo: yo estoy aquí delante tuyo. Yo soy aquel que te sanó. Yo soy aquel que te liberó. Yo soy el que te restauró. Yo soy. Y cuando este hombre vio que estaba delante de él, ¿qué hizo? Le adoró. Le adoró. Se deleitó delante de su presencia adorándole. Qué bueno que el Señor salió a nuestro encuentro. Qué bueno aquel día cuando el Señor salió a nuestro encuentro. Ya lo tenía preparado. Él ya tenía el lugar preparado. La persona que te iba a invitar, ya todo estaba preparado para que ese momento se diera. Y ese momento llegó oportunamente. Él no se atrasó ni se adelantó. Fue el momento perfecto. Y quizás era el momento cuando más necesitabas de ese encuentro con el Señor. Porque Él era tu única solución a los problemas. Padre, te doy gracias por este momento. Gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, porque tú no has mostrado el verdadero sentido de la vida, Señor. Tú no has mostrado, Señor, que separado de ti nada podemos hacer, Señor. Tú lo eres todo en nuestras vidas, Señor. Tú lo eres todo en nuestro ser. Tú eres el sentido, Señor, de nuestras vidas. Tú eres el centro de nuestro ser. Tú eres el que ha llenado aquello que durante tanto tiempo, Señor, ha estado vacío. Y ahora
Por medio de ti estamos completos en Cristo. Nada nos falta, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Nada me falta, Señor, nada. Podemos vivir con abundancia, con escasez, enfermedad o salud, Señor. No importa cualquiera que sea nuestra situación. Lo que yo sí sé, que voy a aprender a contentarme porque tú estás conmigo. Porque siempre me acompañas. Porque tú has prometido en tu palabra que siempre estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Por eso te amo con todo mi corazón y con todo mi ser, Señor. Porque si en algo tengo que mirar para atrás es ver de dónde me sacaste, de dónde me rescataste, Señor. Lo que hiciste con aquel joven, Señor, vil y menospreciado, Señor, tú lo elegiste. Y hoy ese joven es portador de tu palabra. Y si lo has hecho conmigo, Señor, sé que lo vas a hacer con muchas vidas más. Porque yo sé que yo antes era ciego, que ahora veo. Yo era un mendigo que mendigaba de las miserias de este mundo. Un mendigo que procuraba hacerse rico. Un mendigo que procuraba hacerse famoso. Un mendigo que procuraba ser popular en este mundo. Pero era un mendigo. Mendigaba cada día de las miserias de este mundo. Hasta que salió al encuentro el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio a ese pobre mendigo. Aquel pobre joven que pensaba que se lo sabía todo, pero que simplemente era un ciego espiritualmente. Que abrió mi vida y mi corazón. Y solo Él supo hablarme a lo más profundo de mi ser, como también lo hizo en tu vida. Él es el único que conoce tu vida. Él es el único que conoce tu pasado, tus experiencias, lo que viviste. Él es el único que lo sabe. Pero aún así te eligió. Él te escogió a ti. Y la obra de Dios se va a manifestar en tu vida. Créele, créele en el Señor. Él hará cosas grandes y maravillosas en ti, que aún ni nosotros somos conscientes de lo que el Señor hará en nuestras vidas. Señor, gracias por este momento. Si aquí en este lugar hay alguien, Señor, que quizás no ha tenido ese encuentro contigo, si hay alguien que está escuchando este mensaje, Señor, y está cansado de vivir una vida equivocándose, tropezando, Señor, dándose cuenta, Señor, que su vida ha sido una vida de todo el tiempo tragedia, de dolores, de fracaso. ¿Por qué? Porque es ciego, no está viendo el camino, no está viendo la solución de su vida. Señor, ten misericordia de esa alma y permite que en este momento, Señor, se rinda delante de ti. Y que pueda decir estas palabras: Señor, perdóname. Si tú eres esa persona ciega que no has tenido ese encuentro, dile al Señor: perdóname. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Te pido perdón por mi arrogancia. Te pido perdón por mi soberbia. Te pido perdón, Señor. Durante mucho tiempo me han hablado de ti y no he querido saber nada, Señor. Pero reconozco en este momento, Señor, que solo tú, Señor, puedes llenarme. Solo tú puedes restaurarme, Señor. Puedes sanarme. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Séllame, Señor, con tu Espíritu. Guíame, Señor, a todo camino, a toda verdad. Quita las escamas de mis ojos. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y úsame como un instrumento en tus manos, Señor. Quebranta mi vida, quebranta mi corazón, Señor, y llena todo mi ser con tu presencia. Haz la obra maravillosa y milagrosa en mi vida. Y dile: te amo. Dile: Señor, te amo. Te amo con todo mi corazón. Te amo con toda mi mente. Te amo con todo mi ser, Señor. Te amo. Y ahora, Señor, tú eres mi Señor. Eres mi amo. Eres mi Rey. Y a ti te obedeceré. A ti te daré toda la gloria y toda la honra. Señor, gracias. Gracias por aquella persona que hoy ha reconocido que te necesita. Gracias por esa alma que hoy se ha entregado a ti, Señor. Cuídalo, guárdalo, Señor. Bendícelo, guíalo, Señor. Dale sabiduría de lo alto, Dios mío. Y que tu misericordia esté con él o con ella todos los días de su vida, Señor. Y a ti te damos toda la gloria, toda
toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a nuestro Dios? Esa es la actitud que tenemos que tener los hijos de Dios, agradecidos en todo momento. Cierra tus ojos ahí donde estás, inclina tu rostro. Vamos a despedir esta reunión que el Señor ha hablado a nuestras vidas. Que esa palabra quede en nuestros corazones. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por el privilegio primeramente de escuchar tu palabra, Señor. Te pido que seas tú acompañándonos a nuestros hogares. Cuídanos, guárdanos de todo peligro, Señor. Que tu presencia siempre esté con nosotros todos los días, hasta el fin, Señor. Hasta que tú vengas por tu pueblo. Te entregamos el resto de esta semana en tus manos. Ayúdanos, cuídanos, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Están despedidos. A tu lado, mi espíritu.